Hola, soy Ana María Arbeláez, estudiante de séptimo semestre de Sociología y para dar inicio a este proceso vamos a hablar sobre la ruralidad en contexto. Ya cuando encontramos la cúspide de la globalización tras la revolución industrial, pues vemos que ha llegado toda una transformación del uso del suelo, las formas de consumo y las actividades socioeconómicas de la población rural del mundo. Esto en consecuencia también al incremento de los tratados de libre comercio a lo largo del planeta, con lo cual se han transformado las formas de producción, la relación campo-ciudad y también ha modificado las prácticas agrícolas originales de los territorios, trayendo consigo algunas alteraciones del uso del suelo, el equilibrio ambiental y las formas de consumo a escala global. Frente a esto, uno de los grandes impactos de esta fluctuación de movimientos yacen hacia los países tercermundistas, donde, digamos, como en América Latina, hay muy poca población ya en los espacios rurales, justamente por las transformaciones y la industrialización de los suelos. En estos países, pues, también se tienen que acomodar a muchos estándares, semillas, agroquímicos y leyes impuestas dentro de estos tratados de libre comercio que han afectado tanto la soberanía y seguridad alimentaria de los mismos. Siendo estos también condicionados a estándares tanto de producción como de consumo que han venido transformando los procesos tanto agrícolas, ambientales, sociales y culturales de algunos territorios. Para poder ejemplificar un poco sobre los impactos de la globalización y de la industrialización de los alimentos a lo largo o de los alimentos y de cómo ha afectado también esto a la ruralidad, tenemos un gran ejemplo en Colombia. Esto, por ejemplo, la producción del arroz. La producción del arroz empezó a tener pues una gran movida o empezó a transformarse a partir de las aperturas de los tratados de libre comercio que fueron promovidos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué pasó? Las grandes industrias o los grandes molinos, quienes son los que les compran el arroz a los productores, estas empresas, al ver como las oportunidades que tenían de importar arroz desde otros países donde seguramente el grano era más barato, empiezan a comprar productos de otros países. ¿Por qué? Porque pues en los otros países pueden vender el producto más barato ya que tienen mejores garantías de producción, tienen más subsidios en temas de semillas, tienen más subsidios en temas eh, de los insumos que se necesitan para la producción de este producto. No porque fueran de mejor calidad las industrias estaban importando este arroz, sino porque simplemente eran muchísimo más económicas que el producto que se estaba produciendo en el territorio nacional. Como no se tenía una regulación sobre esto, el gobierno nacional en el año 2013 propuso un tipo como de ayuda a los campesinos que ya estaban viéndose quebrados por realmente por esa intercepción que tuvieron, esas aperturas económicas que tuvieron, donde las grandes industrias pues lo que hacían era importar. Entonces propusieron algo que se llamó un plan semilla. Pero ¿a quién se le dieron esos recursos del plan semilla? Justamente a las industrias y a las grandes corporaciones, las cuales en vez de darle, digamos, el capital a los campesinos, lo que hacían era pequeños préstamos o pequeñas sí, prestaciones para que ellos pudieran seguir produciendo y pudieran seguir trabajando la tierra. Encima de esto, que ellos son los que regulan los precios, también está la Federación de Arroceros, que eran los encargados también de ayudar con subsidios supuestamente para el tema de semilla y agroquímicos, los cuales se los vendieron a los campesinos y se los siguen vendiendo a los campesinos a los mismos precios realmente de la agroindustria. No, realmente no reciben ningún beneficio directo los pequeños productores, sino son las grandes industrias y los grandes molinos los que siguen recibiendo este tipo de facilidades por parte del gobierno nacional. Aparte de todo esto tiene un interés bien fuerte, justamente tras la aprobación de la ley CIDRES, la cual se aprobó en diciembre del 2013 bajo la ley 1776 en el 2016, la cual le permitió a las multinacionales y las transnacionales sembrar en los terrenos baldíos de nuestro país. ¿Y por qué esto? Justamente encontramos que se generó un caos, una quiebra total de muchísimos arroceros, donde se les cambió la semilla nativa por una semilla impuesta también por la misma federación y los mismos molinos, con lo que dejó que muchos campesinos tuvieran que vender sus tierras a unos precios inferiores a los que pues realmente valían para que las grandes transnacionales llegaran a nuestro país a sembrar. Aquí podemos observar un gran ejemplo de cómo se transformó todo un sistema rural y todo un sistema económico de un país a través de esos tratados de libre comercio, como también estos pequeños campesinos e pequeñas industrias que estaban trabajando desde sus pequeños núcleos, tuvieron que dejar muchas sus tierras y también desplazarse a la ruralidad o
realmente transformarse en los trabajadores de las transnacionales que vinieron a apoderarse realmente del mercado. Entonces aquí podemos observar un poco cómo se integra en este tema la transformación de la ruralidad, cómo se integra también la transformación de estas aperturas de los tratados de libre comercio y cómo se ven afectados a lo largo las poblaciones, las minorías y los más pobres, en este caso pues los arroceros de Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido claro como el ejemplo en torno como al contexto de la ruralidad, en contexto y cómo se ha venido transformando. Hay muchos ejemplos en nuestro país que podrían describir esta situación de cómo la industria, la industrialización, las transnacionales y las grandes aperturas económicas han venido afectando a las minorías y a las personas que viven en la ruralidad. Muchas gracias.